Después de la intervención del ingeniero José Manuel Heller, especialista en el tema eléctrico, docente universitario, finalmente lo tenemos por la línea 3. Ingeniero, buenas noches, gracias por esperar. Buenas noches, saludos nuevamente y bueno, saludos también a toda la audiencia. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, ingeniero, para nosotros siempre un honor. Tailman Celes del Espacio Solo con Tailman por Victoria FM, la Victoria, Estado de Aragua. Ingeniero, ayer revisar con usted un poco el tema, la situación del sistema eléctrico. Lo hacemos cada cierto tiempo. Sí, hace un tiempito que no lo revisamos y la verdad que no anda nada bien la situación. Bueno, hoy me reportaban varios problemas con Planta Centro, que deben estar afectando a toda la región del centro del país. Sí, pero hay algo en concreto que quisiéramos abordar con usted. El viceministro, es muy largo el título, ¿no? El viceministro de Desarrollo del Sector y la Industria Eléctrica, Freddy Bristol, dice, caramba, él expresa que las interrupciones eléctricas se han reducido un 40% gracias a las medidas tomadas por Corpoelec. Esa es la pregunta precisamente que estamos haciendo hoy en el espacio, porque si el viceministro dice esto, caramba, es porque, no sé, en algún sitio del país deben haber mejorado o disminuido los apagones eléctricos. Anzuategui se queja, por un lado, de que pasan días sin electricidad. Mire, en Zulia el racionamiento es intenso, en los Andes ya no se diga, en todas partes, aquí mismo en Caracas el día de ayer y en estos días hemos tenido fuertes cortes eléctricos y suspensión de servicio en las zonas periféricas, no toda Caracas, pero buenos tramos de la ciudad. Entonces la verdad que sí, ha mejorado un 40%, la verdad que no sé por dónde. Sí, yo inclusive contaba mi caso, ingeniero, en la zona donde yo vivo, ayer se fue una fase, quedamos con una sola fase, eso implica pues cero nevera, cero aire acondicionado, cero agua, en fin, desde las 9 de la noche de ayer hasta las 11 de la mañana de hoy aproximadamente. Exactamente. O sea, se dice mucho, pero no se entrega información clara a los venezolanos. O sea, desde el año 2010 los venezolanos estamos, y eso siempre nos hemos venido quejando, absolutamente con un velo de censura sobre toda la problemática eléctrica en información oficial. Desde que se cerró la página de OPSIS, realmente no hemos tenido ninguna manera de tener una información confiable, como son los flujos de potencia, dónde están los cortes, cuáles son los excesos de la capacidad. O sea, y la verdad que cuando eso se oculta es porque es feo. Nadie oculta las cosas buenas, entonces con que el ministro nos diga, o el viceministro, que ha mejorado un 40% el servicio, ya todos lo tenemos que creer, pero nosotros queremos ver cifras, queremos ver realidades, queremos ver el día a día de cómo está funcionando el sistema, qué plantas de generación están operativas, cuánto están generando, cuánto están transmitiendo las líneas, qué sistemas de distribución, qué subestaciones están operativas, qué transformadores están sobrecargados o están trabajando en buen estado. Ninguna de esa información es hoy día accesible. Entonces se hace prácticamente imposible incluso desmentir al ministro o darle la razón, porque simplemente no hay capacidad para poder hacer tal aseveración. Yo creo que el ministro mismo y el vice no tienen realmente esa información para poder hacer eso, y se nos habla igual que se nos habla de la economía o de las cosas de una forma muy global, sin realmente cifras fidedignas que podamos validar. Ahora, de todo lo que se ha dicho, especialmente en números, en inversión, en este sector tan importante para el país, de lo que es el sistema eléctrico, porque lo hemos dicho en cualquier cantidad de ocasiones, no estamos poniendo el agua tibia. No. Un problema con fallas, un país con fallas eléctricas es un problema, es imposible que ese país avance, ¿no? No, es muy difícil. De todo lo que se ha dicho, ¿qué se ha hecho? Es el motor de todo desarrollo, independientemente del sistema político o económico. El sector eléctrico es fundamental porque es el servicio de los servicios. O sea, sin electricidad prácticamente ninguno de los otros servicios puede funcionar. Pero de todo lo que se ha dicho, ¿se ha hecho algo? ¿Se ha concretado algo según información que se maneja? Muy poco. Uno ve que las grandes obras pues están paralizadas en todos los sectores, pero en el sector eléctrico específicamente.
Lo que pasa es que, claro, el gobierno empieza a hablar de que tiene tantos megavatios por aquí, que tiene tantos megavatios por allá, pero la realidad es que con una demanda exigua de 17.000 megavatios que nos coloca en la misma demanda que teníamos en el año 2008, o sea, el país prácticamente se ha paralizado. Del 2008 al 2014 nosotros no hemos tenido crecimiento eléctrico. Seguimos en la misma demanda máxima, seguimos con la misma indisponibilidad del sistema. Por mucha generación que ellos reportan que van metiendo, la realidad demuestra que no es así, que por lo menos si por un lado entra, por otro lado sale. No se han solucionado los cuellos de botella en lo que es el sistema de transmisión, ni en el sistema de gas tampoco, que es fundamental para poder resolver el problema eléctrico. No se resuelve el problema de mantenimiento. Tenemos grandes problemas en el sector distribución, al cual se deben muchas de las fallas. Las fallas tienden a crecer el tiempo de reposición de las fallas. Entonces, claro, estacionalmente, en algunos momentos del año donde baja un poquito la demanda, pues nosotros a lo mejor sentimos un cierto alivio, pero ese alivio va desapareciendo en la medida que va entrando el año, que se va enfatizando un poquito más la actividad económica y volvemos siempre a caer en el mismo círculo vicioso. Empiezan ya las excusas. Cuando empiezan las excusas del niño, de fenómenos que ni siquiera son regionales, porque el niño ni siquiera es un fenómeno que afecte fuertemente al país. El niño es un fenómeno que afecta en la costa pacífica, pero en Venezuela el flujo de lluvias y sequía depende de la convergencia intertropical, que es un fenómeno distinto. Claro, todo está interconectado, pero que la relevancia para nosotros del niño es marginal frente a otros fenómenos que son mucho más importantes y que la meteorología nacional ha estudiado durante mucho tiempo. Pero ya empezamos a escuchar cosas como esa que no se compadece con la realidad de lo que está viviendo el país. Sí, y me preguntaba si se había hecho algo porque oímos pues permanentemente al ministro de la Jessy Chacón anunciar pues inversiones. Pero la realidad es que una planta tan importante, como yo les decía al comienzo, de Planta Centro, después de 10 años de que están haciéndole mantenimiento con nuestros colegas los cubanos, pues resulta que está peor que nunca. Hoy amaneció totalmente paralizada. Creo que después lograron levantar una unidad, la unidad 3, por ejemplo, ya parece con una falla muy severa en el rotor. O sea, prácticamente con 200 megavatios nada más toda la planta centro, una planta de 2.000 megavatios, al 10% de su capacidad. Y yo les digo una cosa, cada vez que esa planta tiene menos de 600 megavatios, toda la región centro-occidental se ve muy afectada, porque eso es como un pulmón para el sistema eléctrico del centro y del occidente del país. Sin esa, a lo mejor no es la cantidad, pero esa base hace que nosotros podamos transmitir mucha de la potencia que viene incluso de Guri. O sea, nosotros necesitamos esa estabilización de planta centro con no menos de 600 megavatios, que es una planta de 2.000, pero que no logran sacarle en este momento 200 megavatios. Es probable, no sé, le pregunto, profesor, que disminuya un poco el tema de las fallas en el sistema eléctrico nacional, sí, ahora cuando arranquen con fuerza las lluvias. No necesariamente. Vamos a ver, las lluvias no son el problema de que haya o no haya luz. Las lluvias son un fenómeno estacional. Uri, por ejemplo, se llena con las lluvias de julio, agosto y septiembre. Siempre ha sido así. Se espera, yo de las consultas que he hecho con personas que llevan el día a día, me han dicho que este año es más o menos normal. Hay un 15% por debajo de la cuota hasta ahora, pero que esto se puede revertir en los próximos días, pero que aún así recuerden que el problema no es Guri ni la lluvia, sino que no tenemos gas. El problema de Venezuela en este momento eléctrico, de la matriz energética, es la falta de gas. Cuando debieron explotar el gas que estaba falta de gas. En Venezuela no hay gas para las bombonas y menos para generar electricidad. Y casi todas nuestras máquinas termoeléctricas
termoeléctricas están funcionando y funcionan bien en gas y deberían cerrarse los ciclos combinados para aumentarle la eficiencia, porque actualmente están trabajando con eficiencias del 34% y cerrando ciclos combinados de gas podríamos llegar al 60% de eficiencia. Entonces eso es un punto fundamental que no terminan de entender, que el país necesita una matriz energética coherente. Nosotros no podemos estar quemando combustibles líquidos que tienen altos precios en el exterior y dejando sin explotar el gas que tenemos para poder mantener el sistema eléctrico. Venezuela tiene que explotar su gas, producir gas, eliminar los cuellos de botella, porque aunque tuviéramos el gas no tenemos cómo llevarlo a las plantas que lo necesitan. Entonces realmente estamos invirtiendo los factores y eso hace que reduzcamos nuestras importaciones, que tengamos los problemas económicos. O sea, aquí hay un círculo vicioso entre petróleo y electricidad, que si no lo rompemos no vamos a resolver nunca este problema. Estamos produciendo poco petróleo, eso produce poco gas, producir poco gas afecta la producción petrolera y afecta la economía global del país. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Siempre aprendemos con usted un poquito. Sí, bueno, pues todos aprendemos bastante, de ver cómo se va gestionando el sistema y los errores que se cometen, y esperemos que en el futuro pues puedan ser subsanados todos esos errores que vemos cometer día a día. Ojalá, y que sea más temprano que tarde. Ojalá, porque lo estamos necesitando realmente. Sí, bueno, profesor, muchísimas gracias. Una vez más a la orden en Victoria FM. Buenas noches y saludos a todos. Okay.